Hola, hola, mi querido amado, mi querida amada. Dios te bendiga poderosamente en este momento. Dios te bendiga grandemente. Dios sea colocando tu mano en tu corazón en este momento para que seas tú recibiendo este mensaje de parte del Espíritu Santo de Dios. Que esté el Espíritu Santo de Dios haciendo lo que debe de hacer en tu vida con esta palabra que se te va a ministrar en este momento. Dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios por permitirnos una vez más de estar aquí juntos en un nuevo video en mi canal de YouTube, que siendo Dios, aleluya, colocando en cada corazón, dependiendo de su necesidad, lo que se vaya a hablar en este momento. Santo eres, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, porque si estamos aquí, si podemos escuchar este mensaje, si podemos verlo, si tú nos das la capacidad y el entendimiento, Señor, para poderlo poner en práctica, Padre, es gracias a tu misericordia, Señor. Padre, venimos delante de ti, delante de tu presencia, a pedirte toda la sabiduría y todo el discernimiento posible, Señor. No para pretender que sabemos más de la palabra que otras personas, sino para que tu palabra, Señor Jesús, sea puesta en nuestro corazón de manera que cada día más seamos más semejantes a ti, más humildes de corazón, más empáticos, más comprensivos, más amables, más misericordiosos con los demás. Que aprendamos, Señor Jesucristo, a que tu palabra se aprende, se interioriza y se pone en práctica, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, para que este mensaje sea de mucha edificación para las personas que tengan la oportunidad de verlo, Señor. Que sea el mover de tu Espíritu Santo en la mente de cada uno de nosotros. Que seas tu Padre Santo colocando palabras en mi boca. Que toda palabra que salga de mi boca sea aprobada por tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Que seas tu Padre Santo, aleluya, ministrando cada vida, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Señor Jesús. Tú conoces nuestras necesidades antes de que nosotros te pidamos algo, Padre. Gloria a Dios. Este momento queda colocado en tus manos, Señor Jesús, que se haga tu voluntad y solo tu voluntad, Señor Jesús. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Esperando en Dios, que todos estén bien. Dios te le bendiga poderosamente nuevamente. Recordándole que este es mi canal de YouTube. Les invito a ver cada video que tenemos la oportunidad, gracias a la misericordia de Dios, de postear de estos mensajes lindos y hermosos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. En este momento el Espíritu Santo te quiere hablar acerca de la oración. La oración es un método, una forma, una vía, una manera de cómo tú comunicarte con tu papá, cómo tú comunicarte con tu Hacedor. Quizá personas que no creen en Dios dirían que dónde está Dios, porque para hablar con Dios, para hablar con alguien hay que verlo, como cuando tú estás hablando con una persona, pero tú y yo, que sabemos que Dios existe, que sabemos que Dios es lo más fuerte que puede existir en la tierra, que no hay nada que se iguale a Él, que no hay nada que se iguale a su poder. Sabemos que para comunicarnos con Él no tenemos que verlo porque lo sentimos, porque Él está en nuestro corazón, Él está en nuestras vidas, Él está con nosotros y le podemos hablar, le podemos escuchar, no podemos comunicar con Él en cualquier momento de nuestras vidas que nosotros le necesitemos y que queramos exaltar su presencia. Por eso nos dejó como ejemplo la oración, para que la usemos como vía de comunicación. Santo eres, Señor Jesús. Está el Espíritu Santo que te puede ayudar a saber cómo orar, qué decir y en qué momento decirlo. Está nuestro Padre, aleluya. Santo eres, Señor Jesús, que escucha todas nuestras oraciones, siempre y cuando estén alineadas a su propósito y de la manera que Él quiere que nosotros la hagamos. Orar es una conversación con Dios. Orar es tú hablar con tu papá, así como tú estás hablando con un vecino, con un amigo, con algún familiar. Pero acá es una conversación muy especial, es una conversación que te hace sentir diferente, es una conversación que tú la comienzas digamos que en un debido momento, tú comienzas a orarle a tu padre sintiéndote mal, sintiéndote triste, sintiéndote abandonado, sintiéndote como que nadie te da importancia, como que nadie te dedica tiempo. Y cuando tú te colocas a la diestra de tu Padre, que es el lugar más alto que puede todo ser humano experimentar, tú sientes
cómo fluye en tu alma, cómo fluye en tu corazón este cambio. Muchas veces vamos a los pies de papá con algún problema financiero, con algún problema con nuestra pareja, con algún problema con algún empleado, un compañero de trabajo, cualquier tipo de problema que tú tengas. Y si esa oración fue hecha conforme a la voluntad de Dios, tú sales con una idea de cómo resolver esa situación. Muchas veces, automáticamente parándote de hacer esa oración, se resuelve por lo que tú fuiste a orar. Automáticamente se resuelve porque Dios sí te escucha. Aunque no lo veamos, aunque no lo podamos tocar, lo sentimos porque está aquí en nuestro corazón. Y como está en nuestro corazón, entonces siempre está con nosotros. Por eso es que debemos de tener nuestro corazón lo más alineado posible, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. En nosotros habita el Señor, en nosotros habita su Espíritu Santo. Es como cuando tú te preocupas por limpiar tu casa porque tú habitas en ella, porque te gusta el orden, te gusta la limpieza, te gusta que todo esté bien ordenadito, bien bonito. Así mismo somos nosotros. Debemos de preocuparnos interiormente por mantenernos bien delante de la presencia de Dios, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Qué hermoso se siente hablar de la palabra de Dios, de verdad que sí. La oración es una conversación, como dije hace un momento, aleluya, maravillosa, pura, íntima con Dios, que Él te permite tener con Él. Dios le da acceso a todos a que puedan orar, a que puedan mantener esa conversación con Él. No tiene que ser una persona que pertenezca a una X religión. Si tú estás viendo este video en este momento y todavía no has hecho una confesión de fe, no has confesado a Dios como tu único y suficiente Salvador, tranquilo, no te preocupes. No te preocupes y trata de que en tus oraciones le pidas a Dios que sea Él trabajando en tu corazón, que sea Él tocando tu corazón, para que en el momento que Dios entienda que sea el correcto, tú le puedas aceptar en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Pero que eso no te impida de tú orarle a tu Padre, orarle a tu Creador de manera sincera, para que sea Él trabajando en tu vida de una manera maravillosa, que solo Él lo sabe hacer. ¿Por qué debemos orar? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué orar? ¿Por qué no vivir así como que, ya, yo creo en Dios, Dios existe, voy a la iglesia, soy cristiana, pertenezco a qué tipo de religión, Dios existe? No, negativo. No podemos tener una relación con Cristo sin la oración, porque la oración es la vía por la cual nos comunicamos con Él. También la lectura de la palabra. Pero por medio de la oración nosotros le abrimos nuestro corazón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y le expresamos todo lo que nosotros sentimos, todas las necesidades que tenemos, todos nuestros sentimientos, cómo nos sentimos, cuáles son esas guerras que solamente nosotros estamos teniendo en nuestras vidas y que solo Él nos puede ayudar. ¿Por qué orar? Porque a través de la oración nos conectamos con aquel que nos hizo, con aquel que nos creó, aquel que como nos creó, conoce de qué estamos necesitados sin decirle. Es el único que conoce nuestro futuro, por lo tanto sabe cómo guiarnos. El Señor conoce cada una de nuestras peticiones. El Señor conoce cada una de las cosas que nosotros le vamos a pedir en oración. Él lo conoce todo. ¿Y por qué orar entonces? Porque Él quiere que tú seas quien dispongas tu corazón y venir a su diestra y venir a hablar con Él y ponerle en sus manos todas esas cosas que tú tienes dentro de ti. El Señor no está esperando que tú vengas a orarle a Él para Él saber lo que a ti te pasa, para Él saber cómo te fue en el trabajo, para Él saber cómo te trata el novio, para Él saber cómo te trata el esposo, para Él saber cómo te está yendo en tu vida. No, Él todo lo sabe. Tu Creador tiene dominio absolutamente de todo. ¿Y por qué oro? Orando, tú manifiestas a tu Padre, a tu Creador, que tú no dependes de ti, que tú dependes de Él, de aquel quien te hizo, de aquel quien te creó, de aquel que te da vida, de aquel que por su misericordia estás aquí mirando este mensaje en este momento. Muchas personas se les hace difícil orar porque entienden que la oración es un acto religioso. Muchas personas piensan que van a la diestra de su Padre a orar y tienen que estar como que son tenientes militares, generales del ejército. Una oración con tu papá es simplemente comunicarte con Él, con tu Padre espiritual. Santo eres, Señor Jesús. Es tu comunicarle a Él
todo lo que tú sientes. La oración es simplemente una conversación. No te lo encuentres difícil, no te lo encuentres religioso, no lo encasilles en un plano, como hay muchas personas que van y dicen dos o tres cositas, todo el tiempo lo mismo. Por eso más adelante acá le voy a explicar, hay informaciones muy importantes de cómo orar, qué decir. Hay personas que encasillan dos o tres palabras y luego que la dicen ya ahí terminaron. Asimismo, como usted a veces se sienta a hablar con su vecina, con su vecino, con su amigo, con el compañero del trabajo y hasta por el chat, por el WhatsApp, duran horas hablando. Asimismo, es una conversación con Dios. Es usted hablar con su papá. Y en el momento que usted quiera respuesta, haga silencio y el Señor va a hablar a su corazón, el Señor va a hablar en su vida. ¿Y cómo el Señor me va a hablar? El Señor coloca el sentir en tu corazón. Solo que tienes que tener mucho cuidado porque hay tres voces. Hay tres voces y en la medida que tú le buscas más, aprendes a identificar cuál es la voz que te está hablando de parte de Él. ¿Cuáles son esas tres voces? Está la voz de Satanás. Hay cosas que a veces uno piensa y siente en el corazón que no es Dios que le está colocando, sino Satanás para que tropecemos. Está una segunda voz que es la de nosotros, que es la que nosotros queremos. Muchas veces nos postramos a la diestra de nuestro Padre a orarle por algo y decimos que sea su voluntad, pero en nuestro corazón queremos que se dé sin saber si eso nos conviene. Y está la voz de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, la poderosa, la perfecta. Entonces, a medida que vamos interactuando más en la oración con nuestro Señor Jesucristo, aprendemos a identificar que esa voz viene de nuestro Padre Celestial. Antes de entrar a cómo orar, uno de los puntos principales que tenemos que tomar en cuenta para saber cuándo Dios nos está hablando, cuándo es Dios realmente, es que cuando Dios nos manda a hacer algo o cuando Dios nos da una palabra, sentimos paz en nuestro corazón, no sentimos duda. Y es una palabra que nos acerca más a Él. El Señor nunca va a colocar en tu corazón que pagues mal por mal. Un ejemplo, que tú te sientas mal y vayas a orarle a tu padre y tú sientas que tú debes de comportarte igual que la otra persona, esa no es la voz de tu papá. Porque según la palabra, el Señor no nos manda a pagar el mal por el mal. Al contrario, nos dice que el mal será vencido con el bien. Entonces, esa es una manera de tú aprender a identificar cuándo te está hablando Dios, cuándo está haciendo tu voz y cuándo está haciendo la voz del enemigo. Otro punto que debemos de tomar mucho en cuenta es que cuando escuchamos esa voz o sentimos en nuestro corazón esa respuesta, si esa respuesta nos aleja de Dios, no es de Dios. Si esa respuesta nos está mandando a hacer algo que en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja, entonces esa voz no es de Dios. Mi alma te adora, papá. Santo eres, Señor Jesús. Son muchísimos detalles que quizás más adelante les pueda hacer un video con relación a ese tema. Pero acá el punto principal en este momento es la oración. Como decía anteriormente, como orar, vemos en el libro de Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, donde dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores en tu aposento, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, aquí vemos una respuesta de cómo orar. Vemos acá que en ese tiempo, mayormente eran, me parece que esos fariseos y esas personas que decían que que cumplían la ley de Moisés y hacían todo lo contrario, oraban de una manera que no era de agrado ante los ojos del Padre. Para nosotros orar, para nosotros conversar con el Señor, no necesitamos estar en una posición donde los demás nos vean para que digan que nosotros oramos. No necesitamos decir que oramos X cantidad de horas, porque el Señor conoce de la manera que nosotros nos conectamos con Él en su presencia. El único que tiene que saber cómo oramos, qué le oramos, qué tiempo oramos es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo de Dios. No usemos el acto de oración como una forma de nosotros pretender convencer a los demás de que oramos,
de que pertenecemos a una religión, de que estamos siendo, digamos que, obedientes ante la presencia de Dios, porque acá nuestra tarea no es con el hombre, sino con Dios. No es al hombre que nosotros debemos agradar con este punto, sino a nuestro Padre Celestial. La oración es un acto íntimo que tú tienes que establecer con tu Padre todos los días de tu vida en el tiempo que tú entiendas que sea el más conveniente para ti. Ya sea, no sabemos si trabajas, si no trabajas, pero acá lo importante es que todos los días, al levantarte y al acostarte, no dejes nunca de hacer una oración como te lo ministre el Espíritu Santo de Dios. Aquí vemos cómo debemos orar. Ya vimos al principio que el Señor nos dice en Mateo 16, 5, 6, que cuando oremos no seamos como aquellos hipócritas. Una persona hipócrita es una persona que aparenta ser algo y no lo es. Y cuando una persona quiere aparentar ser algo y no lo es ante la presencia de Dios, es algo que no tiene validez porque Dios lo conoce todo. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras intenciones. Por más que nosotros queramos maquillar las cosas, el Señor sabe cuando nosotros le estamos orando y haciendo las cosas que le agraden a su presencia de corazón, no para complacer a los demás, sino para nosotros complacer a Él y complacer su voluntad. El Señor nos manda que no podemos orar de pie, no podemos orar en las calles, no podemos orar en las esquinas. Tenemos que entrar al aposento, cerrada la puerta, orar a nuestro Padre que esté en lo secreto, y Él en lo secreto nos recompensará en lo público. Acá quizá muchas personas se hagan la pregunta de que si es obligatoriamente tiene que estar en un aposento. Bueno, yo lo veo acá y lo puedo interpretar a través del Espíritu, como que acá nos está más bien revelando que cuando estemos orando sea una conversación entre nuestro Padre y yo, que haya una intimidad, que haya un respeto. Asimismo, como hay veces que usted quiere hablar con la visita que llega a su casa y usted no quiere que le interrumpan, si usted no quiere que le interrumpan, usted va a orar en la calle, donde viven pasando vehículos, motores, cualquier persona que lo conozca puede pasar y saludarle. Entonces acá hay dos escenarios. El primero, que es donde dice Dios que los hipócritas oran en las calles de pie para ser vistos por los hombres, pero más abajo dice que entremos en nuestra habitación, cerrada la puerta, en nuestro aposento, orar a nuestro Padre que esté en el secreto. Es ese lugar íntimo, es ese altar que tú puedas preparar en tu casa, donde cuando tú tengas la necesidad de hablar con Él todos los días de tu vida, porque esa necesidad siempre tiene que estar todos los días de tu vida en tu corazón, que haya esa privacidad, que no haya interrupciones, apagar la red del celular, porque estás hablando con tu Dios y eso merece respeto. Hay personas que dicen que para orar ellos no tienen que estar arrodillados, que lloran con el Señor mientras van conduciendo y van para el trabajo, mientras van caminando. Todo eso está bien. Está bien que cuando tú vayas en tu vehículo y vayas camino al trabajo y tú quieras manifestar una conversación con Dios, no está mal, está bien. Siempre y cuando tú, digamos que vayas solo, porque es que una conversación entre tú y tu Padre, hay oraciones que se hacen, claro, si tú tienes esposa o esposo y quieren hacer una oración entre los dos con el Padre, sí, pero hay una comunicación, hay una relación, hay una conectividad que tiene que ser entre tú y tu papá. Entre tú y tu papá. Independientemente de que por X razón no tengamos mucho tiempo al salir, digamos que para el trabajo, y nosotros no podamos hacer una oración, digamos que de un tiempo amplio en la casa y tú quieras ir caminando a tu trabajo e ir hablando con Dios, eso no está mal, pero teniendo en cuenta que para establecer una conversación con Dios tienes que escoger un momento de privacidad, un lugar de privacidad en donde tú puedas comunicarte con tu Señor como realmente Él se lo merece. ¿Qué decir cuando oro? ¿Qué debo de decir? Porque ya vimos que es una conversación entre tú y tu papá, entre tú y tu Creador, Señor de los cielos. Gracias, mi Señor Jesús. Ya dijimos que es una conversación. ¿Qué digo? Cuando me postro de rodillas a hablar con mi papá, dice Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto lo dice en Mateo 6:7.
Aquí nos dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Para el Señor oírnos no necesitamos repetir mil cosas a diario, siempre lo mismo. El Señor necesita de nosotros que cada día le hablemos cosas diferentes. Ahora bien, si tú estás orando por un propósito y en cada oración que tú hagas hay un momento de esa oración que tú lo vas a dedicar para pedir por eso que tú quieres que Él haga en tu vida, está bien. Acá se refiere a que todos los días el Señor nos dejó un modelo, que es el Padre Nuestro. Hay personas que piensan que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que cómo orar, y el Señor le muestra que Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y etcétera. Piensa que es que todos los días usted va a hacer esa oración. Esa oración el Señor la dejó como un modelo. Es un modelo a seguir, porque como decimos al principio, que la oración es una conversación con nuestro Padre. Y acá en Mateo 7 dice que no uséis vanas repeticiones, porque por las palabrerías no serás oído. Entonces nos está diciendo que no seamos repetitivos en nuestras oraciones. Simple y llanamente, cuando ores, dile a tu papá cómo te sientes. Si estás orando en la mañana, es poner ese día en las manos del Señor para que esté el Señor obrando en tu vida y en tu familia de una manera maravillosa. Si tienes hijos, ponle tus hijos en sus manos cuando se dirigen al colegio, que todo lo que ellos vayan a aprender sea discernido por el Espíritu Santo de Dios, para que no le inculquen en las mentes ideologías que no vayan de acuerdo con lo que es la Biblia. Pedirle que te cubra a ti, a tu esposo, si tienes esposa, cuando salgas de la casa y vayan a trabajar. Como dijo Moisés, que si tu presencia no va conmigo, no me dejes salir. Todas esas cosas tú se las puedes decir cada día a tu Señor. Cuando llegues a la casa, si tienes que trabajar, no hay nada más bonito que tú llegar de un trabajo, relajarte y conectarte con tu papá, a darle las gracias por ese día que te ofreció, por cada una de las cosas que te permitió hacer, cómo te fue en el trabajo, qué te gustó del día, qué no te gustó. Entonces, en la medida que tú vas implementando este modelo de conversación con Dios, vas sintiendo que no es una oración a modo religioso, sino una conversación con tu papá, en donde las palabras van a fluir y te vas a sentir más cómodo, te vas a sentir bien, porque muchas personas sienten que no saben qué decir porque entienden que orar es una manera mecánica. No, es simplemente tú decirle a tu papá: gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias, Padre. Mira, oh Señor, la compañera del trabajo llevó algo de comer que me gustó y no me brindó. Señor, me sentí mal. Ayúdame, Señor, a quitar eso de mi corazón. Quizás muchas personas lo puedan ver tonto, pero esto es lo que el Señor quiere que tú hagas. Que converses con Él cada momento, cada instante que Él te permite tener en tu vida. Cada momento, por más simple que tú lo veas, háblalo con tu papá, háblalo con tu hacedor, con tu creador. Y verás qué lindo es estar conversando con tu papá. Llega un momento que vas a sentir que el tiempo pasó y cuando quieres hacer así, parpadear, llevas hora y media hablando con tu papá, como que el tiempo pasa volando. ¿Cuándo orar? Como les dije al principio, casi al principio, todos los días. Lo más conveniente será orar todos los días. No hay un día de nuestra vida que no tengamos un motivo para nosotros no orar. El hecho de nosotros poder abrir los ojos y poder tener la capacidad de hablar, de escuchar, de ver, de oler. Muchas veces tenemos alimento en nuestra casa, tenemos un techo, nuestros hijos están en salud, pueden ir al colegio, tú puedes trabajar. Son más que suficientes esos motivos para que todos los días tú puedas hablar con tu papá. Bien, dice la palabra en Filipenses 4:6 que no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Acá nos dice en Filipenses 4:6 que no nos inquietemos por nada. Por nada. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. No tengo con qué pagar la casa, no te inquietes por nada, dice el Señor. No tengo con qué pagar el colegio, no te inquietes por nada, dice el papá.
No tengo con qué pagar el préstamo, no te inquietes por nada. No tengo con qué hacer la compra de comida en la casa, no te inquietes por nada. No tengo trabajo, no te inquietes por nada. No tengo comida, no te inquietes por nada. ¿Y entonces qué hago? Más adelante dice el versículo, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, ora a tu papá. Presenta tus peticiones a Dios y dale gracias, porque si Él permite ciertas situaciones en tu vida, Él sabe por qué lo hace. Hay muchas situaciones que son duras, que no es lo mismo hablarlas que vivirlas, porque ¿cómo le vas a decir tú a una mujer viuda con 3 hijos que no se inquiete por nada cuando no tiene ni siquiera darle de comer, ropa para vestir, un techo? Pero es la palabra que lo dice. Porque al Dios que nosotros le servimos es el dueño del oro y de la plata. Es el dueño de todo lo que hay en la tierra, porque eres el creador de absolutamente todo. Es mejor que dejemos de quejarnos por lo que no tenemos y nos conectemos con el dueño de todo lo que querramos tener. Gloria a Dios. A partir de este momento, ten siempre en cuenta Filipenses 4:6, que no se te olvide. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No tengo que comer, gracias. No tengo con qué pagar la casa, gracias, Señor. No tengo con qué hacer cualquier cosa, gracias, Señor. El Señor sabe, el Señor conoce tu necesidad y la mía, y dice la palabra, el salmista David, específicamente no recuerdo el salmo, pero dice, joven fui y he envejecido. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esto lo dice el salmista. Todo el que es justo, todo el que está caminando según la voluntad del Señor, el Señor no lo desampara. Por más cruel que parezcan ciertas situaciones, el Señor, siempre y cuando tú camines conforme a su voluntad, nunca te va a desamparar. ¿Cómo pedir mientras oras? Dice Primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas personas entienden que cuando ellos se colocan en modo de oración, todo lo que piden les será concedido, lo cual no es así. Eso es como cuando nosotros estamos descargando una aplicación en Google, en App Store, Play Store, creo que se llama. Cuando estamos descargando una aplicación, hay en un momentito que hay un mensaje que te dice verificada por algo. Hay un sistema que verifica la aplicación para ver si esta aplicación está siendo realmente saludable para estar presente en el teléfono. De la misma manera, el Señor hace con cada una de las peticiones que nosotros hacemos al Padre. Él verifica si las peticiones que nosotros estamos haciendo son convenientes para nuestra vida. Hay un sistema que el Señor tiene y Él verifica si estas peticiones que estamos haciendo son convenientes para nosotros. Y hay muchas cosas que aunque nosotros pensemos y veamos que son convenientes para nosotros, el Señor puede que determine que no lo son. Porque si hay uno que conoce nuestro futuro, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de tener mucho cuidado en eso, porque hay personas que creen que cuando sus peticiones no son concedidas, el Señor no les está escuchando. Y el Señor escucha de manera diferente. El no y el sí de Dios significan lo mismo. Cuando el Señor coloca un sentir en tu corazón dándote respuesta a alguna petición, y cuando no coloca ningún sentir, también te está hablando. El Señor habla por medio de su silencio. El Señor sabe lo que a ti te conviene. El Señor sabe de lo que tú estás necesitado y de lo que yo estoy necesitada. Así que cuando oremos a nuestro Padre, no comencemos a pedir como si fuera que estuviéramos en un colmado pidiéndole al dueño del colmado, dame esto y dame lo otro. No, las cosas no son así. Dice Juan 5:14, primera de Juan. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, siempre y cuando que tengamos la oportunidad de orar, que nunca nos falte en nuestra oración decir, si es tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad, permíteme ir. Si es tu voluntad, permíteme hacer. Si es tu voluntad, permíteme tener. Si es tu voluntad, siempre. Si es tu voluntad.
No pensar que nosotros le podemos hacer un mandato al Señor como que el Señor es un muchacho demandado, que no lo es, ni nunca lo será. Bien, cuando oremos debemos de tener fe, porque muchas veces oramos y usamos la oración como un hábito. Tengo que orar, tengo que orar. Ore con fe, hágalo con amor, que usted sienta la necesidad en su corazón de que debe comunicarse con su papá. No lo haga de una manera como que está obligado a hacerlo, como que es un deber. Hágalo de una manera que fluya en su corazón, que usted desea conectarse con su papá. Dice Marcos 11:24, por esto les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Aquí nos habla de la fe. Hay que pedir con fe. Dice la palabra que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, la montaña, tú le dices muévase y se mueve. Entonces la fe tiene poder. Una pregunta que tenemos acá, que es muy importante, que no quiero dejar de compartírselas en este mensaje, y es que, ¿cómo saber si estoy pidiendo bien? ¿Cómo saber si estoy orando de manera correcta? Bueno, eso que pides te acerca a Dios, va de la mano con los preceptos de Dios.